En este caso, con estos tipos de condicionamiento inhibitorio, solamente me gustaría recapitular, por ejemplo, recordemos que estuvimos viendo la clase pasada los diferentes puntos que, por ejemplo, como lo que es el procedimiento estándar de inhibición condicionado, estuvimos viendo lo que es la inhibición diferencial y lo que es el procedimiento de desemparejamiento explícito y lo que llamaríamos es la inhibición de demora. Con respecto a esto y apoyando pues la explicación de sus compañeras, ¿sí quedó claro estos temas que estuvimos viendo con ellas? ¿O hay alguna duda? Así como en el anterior tema se implementaba lo que era una reacción ante un estímulo condicionado, en esta se elimina, ¿no? Sí, en este aspecto, bueno, en primera instancia vamos a ver que lo que va a suceder para que podamos determinar que hay la eliminación de una conducta se llamaría el fenómeno llamado extinción de la conducta. Lo que ahorita empezamos a ver en primera instancia es lo que nosotros conoceríamos como disminución de la tasa de respuesta de una conducta o lo que se llamaría inhibición, o sea, empieza a disminuir. Muchas veces este tipo de procedimientos están relacionados con lo que es conocido como el término de fatiga o fatiga de respuesta, cuando no está siendo debidamente retroalimentado o se está provocando que se empiece a producir esta disminución de la tasa de respuesta. Cada uno de estos tipos de condicionamiento inhibitorio es lo que podemos observar, ya sea cuando queremos que la conducta empiece a disminuir o en alguna instancia podemos observar lo que sucede cuando de forma inadecuada aplicamos un condicionamiento y en lugar de que se afirme una conducta, pasa lo contrario. En este aspecto específicamente, lo que empieza a suceder es eso, de que muchas veces, por ejemplo, muchas personas intentan determinar, por ejemplo, en algunos tipos de métodos como es creen ellos que están condicionando a una persona, pero lo que están provocando es que en lugar de que se afirme una conducta, aún más la tasa de respuesta disminuya aún más. Y por lo cual pues es donde muchas veces algunas personas tienen fracaso. O por el lado contrario, cuando queremos que una conducta ya está instaurado en lo que es la programación o la habituación de una persona dentro de sus actividades normales, lo que queremos es que el aspecto de la inhibición vaya disminuyendo paulatinamente hasta que de forma definitiva se dé la completa extinción. ¿De qué va a depender? De la aplicación exacta de algunos de estos procedimientos y que nosotros podamos determinar que pudimos cuidar las variables y la metodología y el protocolo de aplicación. Si nosotros eh, variamos en alguno de estos aspectos o en algunos de estos tipos de procedimientos cuando queremos inhibir una conducta, es cuando normalmente puede haber una recuperación de la conducta.
en este aspecto, por ejemplo, como podemos ver en cualquiera, si dejamos de aplicar este tipo de procedimientos en un tiempo, los sujetos por lo general tienden a adaptarse. Y si ya no hay el factor de, de este tipo de procedimientos, la conducta que anteriormente ya estaba instaurada se vuelve a recuperar. Y es empezar de nuevo para que el sujeto, ya sea niño, bebé o animalito, tienda a volver a disminuir la conducta. De alguna otra forma, esto es cuando nosotros lo podemos entender de esta forma. Cuando imaginemos como una mamá que ha logrado inhibir cierta conducta indeseable de sus hijos, pero si no aplica de forma constante el procedimiento para evitar la aparición futura de la conducta, la tasa de fatiga de inhibición en estas personas tiende a disminuir y por lo cual se tiende a recuperar la conducta indeseable o la conducta que no queremos que aparezca en el sujeto. No sé si se está entendiendo este aspecto. ¿Cómo vamos con eso? Sí, Bien, bueno. Pero a mí lo que me interesa es si ustedes pudieron entender y comprender en qué consiste o cómo se lleva a cabo cada uno de estos procedimientos que nos comentaron sus compañeras. de hecho, maestra, el último, ese de inhibición de demora, como que no me quedó muy claro. En inhibición de demora, ok. Bueno, todos lo están viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí, Bien, bueno. Si ustedes pueden ver, en la inhibición de demora tenemos nosotros lo que es el estímulo condicionado. ¿Qué sería en este aspecto el estímulo condicionado? En este aspecto, como ustedes se puedan dar cuenta, aquí tenemos nosotros lo que es el estímulo que nosotros queremos que de alguna otra forma el sujeto asocie. ¿Sí? En esta instancia, si ustedes se dan cuenta, primero aparece de forma es en solitario el estímulo condicionado. El estímulo condicionado es el estímulo que queremos que el sujeto asocie. Y después de que termina la aparición del estímulo incondicionado, del estímulo condicionado es que aparece el estímulo incondicionado o el estímulo natural que provoca naturalmente la conducta, ya sea de fatiga o de inhibición. Lo interesante de esto es que la persona, cada vez que nosotros establezcamos un intervalo de ensayo entre una inhibición de demora y otra, si lo hacemos de forma consecutiva y controlando los tiempos en cuanto a lo que es esta inhibición de demora, el sujeto, según el sujeto, cada vez que la próxima vez que vea el estímulo condicionado, ya esperará lo que es el estímulo aversivo. Aquí es donde vamos a encontrar un aspecto característico. En la mayoría de las veces donde podemos observar lo que es la inhibición de demora, cuando se aplica, por ejemplo, la asociación de un estímulo neutro o un estímulo condicionado con un estímulo aversivo o un estímulo incondicional que frena o disminuye la conducta. La mayoría de las veces, cada vez que presentamos ese estímulo condicional y al final presentamos el estímulo aversivo o el estímulo incondicional, con el tiempo del intervalo de que lo aplicamos una
y otra vez, siempre al final de la aparición o que termine la aparición del estímulo condicional, llegará el sujeto, en teoría, a asociar que cada vez que vea el estímulo condicional o se aplica el estímulo condicional, el sujeto va a esperar pues el estímulo que le causa desagrado o lo es indeseable. Y ante esa anticipación y ante esa espera, la conducta indeseada tiende a disminuir, a parar o desaparecer. ¿Sí? Pero acá recordemos que aquí aparece primero el condicionado, después el incondicionado, de forma que siempre el sujeto esté esperando el castigo y los diferentes tipos de reforzamiento. No sé si quedó claro o tienen ustedes alguna duda. Pregunten si tienen dudas, si no, para que les demos la Por oportunidad. ejemplo, ¿Sí escucho? bueno, no sé si está bien, no, pero pues, por ejemplo, cuando el bebé suena una sonaja para dar a entender algo, ese sería la sonaja, sería como que el estímulo condicionado. Sí, Y lo que espera sería el incondicionado. exactamente. Sí, pero por ejemplo, imagínate que en este aspecto, la imaginemos que el niño está llorando y tenemos, por ejemplo, el término de la sonaja, pero a lo mejor la sonaja no causa ningún efecto. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si le das una sabrita al niño? Le das la sonaja y al final que termina de toda la sonaja le das un pedacito de sabrita. Haces eso, uh, ese es otro tipo de reforzamiento. Imagínate, eso, el bebé está llorando, oye la sonaja, al final que le das la sonaja le das la sabrita que le gusta. Y lo haces consecutivamente. Va a llegar el momento en el que solo escuche la sonaja y ¡pum! Deja de, deja de llorar, abre la boquita esperando que le pongas un pedacito de sabrita o algo que le guste. No sé si quedó claro con ese ejemplo. Ah, sí, ya, gracias. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a seguir con los siguientes aspectos de la exposición. Para ello, voy a dar el lugar a lo que es su compañera. ¿Quién sigue de exponer del equipo de condicionamiento inhibitorio? Yo, maestro, Muy bien, Yahari. muy bien. Vamos a escucharte. Escucho, sí te escuchamos. ¿Qué se aprende? En el condicionamiento inhibitorio se aprende que el estímulo condicionado no le sigue incondicionado, por lo tanto difícilmente se producirá una respuesta. Ah, ¿ibas a comentar algo de esta diapositiva? No, Ah, ok. Ah, bueno, entonces ¿sí me debajo. escucha? Sí, debajo. Ok, sí, por favor. Sistema de respuestas bidireccionales, perdón.
Los sistemas de respuestas bidireccionales están formados por las respuestas que pueden variar en direcciones opuestas respecto en una línea base de ejecución normal. Muchas respuestas fisiológicas son el tipo de ritmo cardíaco, la temperatura o la respiración pueden aumentar o disminuir respecto a una línea base. ¿Qué significa esto? ¿Y esto cómo está relacionado con el tema de la inhibición de condicionamiento inhibitorio, los sistemas de respuestas bidireccionales? 7 respuestas de los organismos pueden variar entre los dos polos contrarios, como el acercamiento, el alejamiento de un estímulo o el aumento, disminución de la tasa cardíaca. Mm. Un estímulo condicionado inhibitorio provocará una respuesta contraria a la de un excitatorio en estos sistemas de respuestas, de manera en la que podemos medir directamente la inhibición que produce un estímulo. Ok. Entonces, aquí lo que podemos entender es de que estos sistemas de respuesta bidireccionales no solo causan lo que es eh, la determinación de un tipo de ejecución. Eso significa que deje de hacer las cosas. S- eh, Aquí nos habla de que las respuestas fisiológicas en estos sistemas, por ejemplo, también tienen que ver, por ejemplo, con la disminución del ritmo cardíaco, la temperatura, la respiración que pueden aumentar o disminuir respecto a la línea base. Una línea base, tenemos que entender cuál es el término de una línea base. Una línea base es cuando normalmente el organismo está acostumbrado a responder de forma automática a determinados tipos de estímulos. Lo interesante acá es que en un tipo de condicionamiento inhibitorio yo puedo asociar para que el sujeto, aún ante los mismos tipos de estímulos que pueden producir algún tipo de condicionamiento inhibitorio, yo lo puedo asociar para que en lugar de que se acelere, puedo y en teoría debo de lograr que la persona tenga el efecto contrario. Y lo interesante de esto es que normalmente esto es una de las cosas un poquito más complicadas porque estos sistemas están relacionados con la respuesta del sistema nervioso autónomo que controlan las respuestas naturales del sujeto ante los estímulos exteriores. Según esto, las respuestas de sistemas bidireccionales deben de tener un efecto directo sobre lo que es el sistema parasimpático. Este tema más adelante ustedes lo van a ver cuando empiecen a ver a lo que es neuropsicología. Y en este tema ustedes van a poder ver, por ejemplo, qué aspectos son los que tenemos que estar observando en relación a algunos estímulos que normalmente cuando son asociados o los asociamos nosotros, cómo es que naturalmente tienden a producir un tipo de respuesta contraria. Lo interesante aquí es el efecto que va a tener las respuestas bidireccionales, como por ejemplo, sabemos nosotros que en algún momento los sistemas bidireccionales, si algo en algún momento llega a causarte en primera instancia a que tú te aceleres tu corazón, según la teoría bidireccional que realizando un procedimiento de asociación
entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado para que de alguna otra forma empiece a presentarse un nivel de habituación a nivel fisiológico en el sujeto y que su tasa de respuesta tienda a ser mucho más lenta. ¿Qué significa? Que te acostumbras. Es como, por ejemplo, los sistemas de respuesta bidireccionales se explican cuando el organismo se acostumbra a ciertos tipos de estímulos y ante los cuales ya su tasa de respuesta de reacción ya no es tan frecuente o tan intensa como la primera vez que se expusieron a tal estímulo. Entonces es como cuando decimos, es que ya me acostumbré a que me peguen. Es como cuando el niño le pegas una nalgada y se asusta y llora. Si tú al niño, según este sistema, de tanto que lo haces, y de algún momento si el niño no tiene un proceso de asociación para disminución de la conducta, llega un momento en el que, según esta teoría, por ejemplo, incluso la respuesta de sobresalto empieza a disminuir según esta teoría es como algunos niños se acostumbran a que le peguen y cuando dicen, pues no me duele, ya no me duele, y literalmente ya no les duele. O sea, pueden tener, por ejemplo, pueden tener toda la espalda y las nalguitas todas rojas como si fueran tomate, pero ya la sensopercepción o la expresión de dolor y el umbral de dolor ya no es el mismo, porque el organismo ya se acostumbró como un sistema de adaptación a ese tipo de estímulos y por lo cual se inhibe la respuesta natural del sujeto. Es como cuando tú ya estás tan acostumbrado a ver películas de terror que llega un momento en el cual a lo mejor empezaste a ver películas de terror incluso desde que eras muy, muy niño, desde los 7 años. A los 20, 25 años, ya ni siquiera reaccionas ante una escena de suspenso o nada, ya ni siquiera parpadeas. Eso sería lo que sería un sistema de respuesta bidireccional. De tanto que el sujeto ha sido expuesto a un estímulo, su tasa de respuesta tiende a disminuir porque ya se adaptó, ya se habituó. Y por lo cual pareciera que en lugar de excitarse, se inhibe porque ya el organismo está adaptado. No sé si estamos entendiendo este aspecto de los sistemas de respuesta bidireccionales. ¿O Es alguien como que una inmunidad, ¿no? Como que ante el estímulo. ¿Cómo? Es como una inmunidad ante el estímulo. De hecho, sí. O sea, con el golpe. De hecho, sí, exactamente, se empieza a producir de tanto que lo haces y lo practicas, llega un momento en el que se produce lo que se llamaría una fatiga de respuesta. ¿Por qué? Porque ya no produce el mismo efecto. Porque de ahí es cuando determinamos que, por ejemplo, la monotonía y los aspectos rutinarios hacen que ciertos sujetos ya no respondan de la misma forma y por lo cual pierde pues la capacidad de responder, se inmuniza, como dice su compañera, como que ya ni responde. Pero todo depende de cómo lo apliquemos. Si queremos que, por ejemplo, los sistemas de respuesta bidireccionales, por ejemplo, muchas veces se aplican en ciertas estrategias de condicionamiento cuando queremos que el sujeto empiece a controlar ciertas respuestas automáticas a ciertos estímulos que le son aversivos. De tanto que expones al sujeto a la situación aversiva,
llega un momento en el que su tasa de respuesta y su tasa de reacción empieza a disminuir, según esta teoría. Pero lo interesante de los sistemas de respuesta bidireccionales es que trabajan en aspectos de tipo dosificado para que el organismo paulatinamente vaya asimilando y procesando el estímulo y de esta forma tenga la capacidad de adaptarse hasta que llegue el momento en el que ya no le afecta. Así es como muchas personas, aplicando estos sistemas de respuesta bidireccionales, son capaces incluso más adelante y ya con programas de condicionamiento instrumental, que esta es una de las grandes bases para que poder eliminar de forma cognitivo-conductual las fobias en las personas. No sé si está quedando claro o tienen a ustedes alguna duda. Esto sí sería como la eliminación permanente de una respuesta, ¿no? Siempre y cuando se lo hayas aplicado de forma adecuada y consecutiva, sí. Lo interesante, lo interesante de lo que es y les voy a comentar esto, es más fácil provocar que una persona reaccione a una conducta a controlar la tasa de respuesta para que se inhiba la conducta que ya está estructurada dentro de la programación neuronal del sujeto. No es imposible, pero se requiere constancia y perseverancia y cuidado en el manejo de este tipo de procedimientos. Para que el éxito se vea reflejado en el sujeto, tenemos que trabajar con una tasa de intervalos o un intervalo de ensayos que nos aseguren que el sujeto definitivamente ya no presentará esa conducta y que no exista, y que ante la presencia de un estímulo que pueda reactivar, por así decirlo, la conducta indeseada, de alguna otra forma ya no la asocie. Pero eso es algo que muchas veces se tiene que estructurar, y cuando se vea lo que es el tema de los tipos de condicionamiento instrumental. Bien, no sé si está quedando claro este aspecto. Cuando se refiere a la respuesta fisiológica o la temperatura o respiración, quiere decir que es la inmunidad que uno presenta, ¿no? Como si al niño le pegan, ya no le duele, porque ya no hay eso, ya no hay respuesta fisiológica. Exactamente. Sí. Es como, te lo voy a poner así. ¿Quiénes de ustedes de aquí son friolentos? O sea, Yo, ok, bueno. Según esta teoría, imagínate, para que tú dejes de ser friolento o friolenta, tienes que de alguna otra forma someter a tu cuerpo a ciertos tipos de temperatura. Eh, por ejemplo, es ¿como a qué temperatura por lo general sientes frío? Ya empiezas a sentir frío. ah, pues no sé, pero eh, vamos, le voy a decir eso, ¿no? Cuando aquí en mi casa se prende clima, pues obviamente a mí el clima me da directo y lo tienen en el número 25. Ok, Y de 25. ahí, como por ahí de una hora, me empieza a dar mucho frío. Ok, muy bien. Bien, entonces, eh, imaginemos que estás en 1.25. 25 es tu umbral, umbral para que tu cuerpo no pierda lo que es calor.
normalmente en ese aspecto. De alguna otra forma, por ejemplo, lo interesante en un sistema bidireccional es que, por ejemplo, eh, tú establezcas en este sistema, digas, bueno, voy a estar, por ejemplo, cuando esté a 25, a 25 grados, lo tienes que multiplicar por el tiempo que tú puedes soportar esa temperatura. ¿Cuánto tiempo soportas esa temperatura? ¿Cómo? 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 ¿Cuánto ¿Cómo? tiempo puedes soportar el de los 25 grados en una habitación cerrada? ¿Cuánto tiempo soportas Pues, mm, no sé, pero pues se enciende, vamos a ponerle, se enciende desde las 9 y se apaga a las 6 de la mañana. Y cuando me está dando directo, a veces ni a la hora llego y ya me empezó a dar mucho frío. Ok, bueno, entonces imaginemos que directamente ya te da frío. Ok, bueno, una técnica muy buena para esto es que de alguna otra forma es a través de, por ejemplo, con lo que es baños de agua fría. Pero lo interesante acá es, obviamente, por ejemplo, lo que recordemos que el aire acondicionado hace es absorber la temperatura, es ¿cómo se llama? De el ambiente, el calor, lo absorbe y regresa aire frío. Lo ideal para empezar a acostumbrarte a lo que es una temperatura de 25 grados es a través de los procedimientos de exposición a lo que es agua, empezando a soportar, por ejemplo, baños de agua al tiempo, después un poquito más frío y ver cuánto tiempo lo aguantas. Por lo general, el cuerpo con el agua fría se empieza a adaptar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que empieza un proceso de regulación. Es así que de la exposición poco a poco, poco a poco, poco a poco, hay gente que se ha podido bañar con aguas de 10 grados de temperatura y ya no sienten frío. ¿Pero por qué? Porque en sí lo que hace el cuerpo con el agua es tratar de regular la temperatura del agua que cae con pues el agua que está dentro del cuerpo y le iguala para establecer que no exista un grado de hipotermia y de alguna otra forma puede conllevar de alguna otra forma un cierto tipo de regulación. Y en este aspecto, por ejemplo, ya puedes controlar incluso la pérdida aun cuando puedas estar soportando lo que es el frío, lo que hace el cuerpo con esa exposición con el agua fría es que a pesar de que la piel esté fría, el cuerpo paradójicamente no deja de perder lo que es su calor corporal para funcionar de forma adecuada. Y así es como ciertas personas te explicas que pueden bañarse incluso en aguas así de 10 grados centígrados y se bañan como si nada, porque ya su corazón empieza a regular que ya no se pierda el calor por parte del cuerpo, sino que lo retenga y solamente la piel lo funciona como una especie de como para tratar de reflejar la temperatura. Es por eso que normalmente a veces este tipo de personas parece que
el calor lo manda, el frío lo mandan a los dedos, pero la otra parte del cuerpo está caliente. Esto es un sistema interesante, pero ya no respondes a la temperatura, porque a lo que es a nivel de vísceras y tórax, tu cuerpo mantiene tu calor normal, porque ya se adaptó tu cuerpo. Si en algún momento quieren empezar a hacer eso, se van a empezar a dar cuenta, pero claro, obviamente no te vas a bañar enseguida con agua fría, sino que empiezas con agua al tiempo, después un poquito más fría, un poquito, para que le dé el tiempo a acostumbrarse a poder estar en agua fría y sin perder calor corporal. No sé si me quedé un poquito más claro con este ejemplo. Sí, Ok, muy bien. Bueno, ahora y ahora vamos con el último aspecto de la exposición. Prueba del estímulo compuesto o sumación. Se trata de una prueba indirecta de la inhibición condicionada y consiste en una presentación conjunta del estímulo inhibitorio junto con el estímulo excitatorio. Fue muy popular en la época de Pavlov y se está convirtiendo en el método más aceptable para la medición de la inhibición condicionada en los estímulos actuales. La prueba requiere observar de los efectos de un estímulo condicionado inhibitorio en compuesto con un estímulo condicionario más excitatorio. Y el siguiente, la prueba del retraso en la adquisición. Si es un estímulo se ha convertido en inhibitorio, necesitará más ensayos de emparejamiento en el estímulo incondicionado para conseguir el mismo grado de excitación en el que el estímulo neutro, ya que se predice de la ausencia en el estímulo incondicionado. Por, por tanto, es necesario más entrenamiento para establecer el condicionamiento. Esto quiere decir que no, que es neutro y que se necesita de más entrenamiento para establecer el condicionamiento. Sí, es lo que yo les estaba explicando. En algunos tipos de procedimientos de condicionamiento inhibitorio necesitamos muchas veces probar, por ejemplo, qué es lo que está fallando, por qué no se está inhibiendo la conducta. Muchas veces tenemos que estar probando, por ejemplo, en qué está la falla. Muchas veces es cuando eh, el estímulo neutro que yo les decía no se está emparejando, se está generando la asociación con el estímulo incondicionado y por lo cual el sujeto no responde. Es como cuando las mamás quieren aplicar un estímulo para que sus hijos dejen de tener una respuesta desadaptativa para ellas. Y muchas veces, por ejemplo, intentan hacer muchas cosas. Lo interesante acá es que tenemos que identificar, por ejemplo, en primera instancia, cuál es el estímulo incondicionado que naturalmente produce que la conducta disminuya o se fatigue en el sujeto, ¿sí? Lo tenemos que identificar. Y la idea del emparejamiento con un estímulo condicional es que de alguna otra forma podemos llegar a incluso a sustituir el estímulo natural o el estímulo incondicionado por el estímulo condicionado o el estímulo neutro, y en ese estímulo neutro que aparentemente no debe de generar respuesta, el sujeto lo asocia y empiece a disminuir la conducta.
muchas veces se requiere de ensayar y practicar lo que es este tipo de condicionamientos y verificar, por ejemplo, que a lo mejor si no resulta, tú tienes que ver, por ejemplo, cuánto tiempo es o cuántas veces lo tienes que estar aplicando, porque por eso se llama, es un proceso como de entrenamiento. Entrenas a la persona para que produzca un tipo de respuesta, para que produzca un tipo de manifestación. En general, esa manifestación es que deje de hacer lo que está haciendo o disminuya lo que está haciendo. Y en el otro, que es el estímulo compuesto de sumación, es simple. Tenemos que establecer, por ejemplo, si ya hemos establecido un proceso de inhibición, tenemos que comparar con la aparición del estímulo condicional que produce la respuesta o la excitación. Vamos a ver, por ejemplo, ya sabemos que al niño es cuando, por ejemplo, ya sabemos que si ve la chancleta, por ejemplo, ya está condicionado para que se mantenga quietecito. Y que el anterior estímulo condicional que hacía que pusiera alebrestado era, por ejemplo, cuando veía un vaso de Coca-Cola y tiene sed, y por ejemplo, y queríamos que el niño se controlara y esperara su turno, y le demostrabas a chancleta. Y ahora en una de sumación empiezas a establecer, bueno, ¿qué pasa cuando le presentamos, ya determinamos lo que es el aspecto del estímulo excitatorio, que es por ejemplo el vaso de Coca-Cola, y qué pasa cuando le presentamos también el estímulo inhibitorio, que es por ejemplo la chancleta? ¿Qué hará? Así determinamos. ¿Y para qué es esta prueba de estímulo? Para ver cuál es el que tiene mayor índice de impacto en el sujeto, ya sea la excitación para la conducta de que se alebreste y salga corriendo, o tiene más impacto la chancleta para que el niño evite salir corriendo, por así decirlo. Esto nos prueba si qué tan efectivo es nuestro estímulo inhibitorio cuando lo comparamos con el estímulo excitatorio que produce ya en el sujeto la conducta. Y así lo estamos pareando para comparar que en un futuro que aparezca un estímulo excitatorio parecido, no se vea neutralizado el estímulo inhibitorio y pues nuestro trabajo de inhibición se echa a la basura. Con este aspecto, ¿hay alguna duda, algún comentario? ¿Cómo vamos hasta este momento? Por mi parte, todo bien, maestro. Bueno, pues aquí viene la situación, clase. Para la siguiente clase viene su práctica. Como nadie tiene dudas, lo que voy a necesitar de ustedes es que ustedes escojan entre estos tipos de procedimiento uno estándar, ya sea uno de estándar, uno de inhibición diferencial, uno de desemparejamiento explícito o uno de inhibición de demora. Necesito que escojan uno de estos y apliquen un experimento o un ensayo y en este aspecto, ¿qué es lo que van a hacer?
Eso aquí va a ser muy sencillo. Aquí ya determinaron cuál es la conducta en el sujeto que ya está instaurado en el sujeto. Ahora la tarea es aplicar cualquiera de estos tipos de procedimiento y verificar si pueden inhibir la conducta que ya está instaurada en el sujeto y si la pueden disminuir o incluso fatigar en el sujeto. Tienen de hoy para el miércoles para aplicar sus experimentos y el miércoles empezamos a analizarlos y verificar cómo les fue a cada uno, ¿sí? Recuerden, para esto lo único que van a subir ustedes al Classroom es su protocolo de lo que hicieron, cuál es el tipo de procedimiento que escogieron de inhibición, eh, eh, quién era su sujeto, qué es lo que querían inhibir y cómo lo tenían planeado aplicar, cuánto tiempo estuvieron aplicando los ensayos y por último, qué resultó al final de esta práctica. Y esto para que nosotros podamos analizar cada uno de estos ejemplos. Y voy a escogerlos al azar para que ustedes estén pendientes para el miércoles. Recuerden que normalmente es entre 3 y 6 minutos máximo de video. Les recomiendo que si los pueden editar para que puedan hacer cortes o en algún momento solo tómenlo cuando esté el sujeto y les estaría pidiendo que vayan compartiendo para no saturar lo que es mi Drive. Les pediría que desde sus unidades compartieran sus videos. Recuerden, es de 3 a 6 minutos máximo y ahí los estamos analizando para que podamos aprender todos. ¿Sí quedó claro, muchachos, muchachas? Maestro, la otra vez que no presenté en la clase, me pidió que lo subiera y yo lo que hago es subirlo a mi cuenta de YouTube personal. Lo subo y le envío el link para que a usted no le genere como que una descarga y nada. Ah, bueno, está bien. Es un buen tip. Es un buen tip. También, sí, sí, sí. Sí, es una buena estrategia, claro. Muchas gracias. De todas formas, pues les pediría que eh, los que tengan cuenta, pues me lo mandan el link y ahí lo checamos. Sí, pero los que quieren estarlo compartiendo desde sus computadoras o sus unidades, pues ahí lo estaremos checando. Pero sí necesito que se den la oportunidad de hacerlo para que eh, puedan ustedes verificar en qué consiste todo esto y para que vean pues la aplicación vimos el aspecto teórico, para que ustedes vean el aspecto práctico de lo que es este tipo de procedimientos. Pero sí quedó claro lo que van a hacer, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. De todas formas, ya un poco más en la tarde ya subo las instrucciones, pero es exactamente las mismas instrucciones que cuando trabajaron lo que es el estímulo condicionado, solo que ahora lo que van a hacer es inhibir una conducta ya instaurada. Ahora va a ser lo contrario, pero aplicando cualquiera de estos procedimientos. Bueno, lamento comentarles que ahorita ya me tengo que retirar.
Este, y nos estamos viendo para el próximo miércoles. Y tentativamente el jueves estaríamos viendo algunos procedimientos o algunos aspectos prácticos de lo que es condicionamiento instrumental. Es ya de lo que es según de la teoría de Skinner. Bueno, por mi parte sería todo. Les deseo un excelente inicio de semana y éxito en todo lo que hagan. Gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo, ¿sí? Gracias, maestra. Bueno, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Adiós, maestro. Hasta luego. Nos vemos.